Bueno, vamos a tratar de hacer un videito explicando de cómo serían el tema de los sacar la endogamia a los individuos. Vamos a asegurarnos. Bueno, vamos a partir. Nosotros tenemos generalmente lo que se conoce como un árbol genealógico, ¿sí? Que sería esto que es lo que tenemos generalmente entre nosotros. Tenemos quién es el padre y hicimos, bueno, quién es el individuo en cuestión, quiénes son sus padres, ¿sí? Acá, por ejemplo, los progenitores de A es S y D. A su vez, S, los padres de S van a ser X y Z. Fíjense que acá D tiene el mismo padre, ¿sí? Acá, por lo que ya se sabe que A va a ser consanguíneo, ¿sí? Porque sus padres son parientes, porque tienen S y D tienen un mismo padre. ¿Estamos? Ahora, a su vez, X, se dice que los padres de X son T y U. Y fíjense que acá X también tiene los mismos padres. Bueno, o sea, si es X el individuo, va a tener los mismos padres, ¿sí? T y U. Pero, fíjense que T y U son parientes, porque tienen acá, por ejemplo, L y M, L y M. ¿Y qué quiere decir esto? Que tienen tanto el padre como la madre son hermanos, tienen los mismos padres, L y M, L y M. Entonces acá X sería un cruzamiento entre hermanos enteros. ¿Estamos? Bueno, a su vez decimos entonces que en este caso D, los padres de D, decíamos que era X, que se repetía acá, y Y, ¿sí? Y tienen los padres P y N. Esto fíjense que no se repite en ningún lado, pero sí acá fíjense S, individuo S, uno de los padres es Z, que a su vez Z es hijo de Y, y fíjense que Y está acá. Por lo que nosotros tenemos que transformar este pedigrí, es que lo que nosotros tenemos, sabiendo el individuo, cuáles son sus padres, identificar los antepasados comunes, y formar este árbol genealógico. Esta sería la manera para poder calcular el coeficiente de endogamia, ¿sí? ¿Por qué decimos que hay endogamia? Bueno, podemos decir que hay endogamia porque S y D son parientes, ¿sí? Son parientes porque hay un antepasado que une a ambos progenitores, que va a ser X acá e Y acá, ¿sí? ¿Y cuál es el camino? El camino que tienen, pasando por uno del otro progenitor, pasando por el antecesor común, es este camino y después este camino. ¿Quiénes son los antepasados comunes? X e Y. Eso para calcular el coeficiente de endogamia de A, del individuo A. Bueno. Ahora, sabemos entonces que los antepasados comunes de A son X e Y, ¿sí? Bueno, X es un antepasado común, pero X también aporta su coeficiente de endogamia a la siguiente generación. ¿Por qué? Porque X es consanguíneo. Eso se debe considerar cuando uno de los antepasados común tiene consanguinidad. Fíjense, acá Y no tiene consanguinidad, por lo que no aporta consanguinidad a la descendencia. Pero sí, X, que es un antepasado común, fíjense, uno de estos dos, tiene coeficiente, tiene consanguinidad. ¿Por qué? Porque X es cruzamiento de hermanos enteros. Fíjense que T y U son parientes. ¿Por qué son parientes? Pues son hijos de L y M, que son... o sea, L y M son los padres. O sea, tanto T
como U tienen a los padres L, a los mismos padres, por lo que son hermanos enteros, ¿sí? El cruzamiento de estos hermanos enteros formó el individuo X, ¿sí? Bueno, por lo que tenemos que considerar primero, identificar a los antepasados comunes, como les dije, vamos a calcular la de A, pero tengo que identificar a los antepasados comunes, a X y a Y. Y ver si alguno de estos dos tiene consanguinidad. Si Y no tiene, bueno, no aporta, pero sí X. Por lo que debemos primero calcular la coeficiente de endogamia de X para poder calcular el coeficiente de endogamia de A. Bueno, entonces, vamos a partir por X, ¿sí? Vamos a poner acá, individuo, X, antepasado común, tengo a L, uno de los antepasados comunes, y a M, ¿sí? Estos son los antepasados comunes. Son los caminos que unen a los ambos progenitores, T y U, pasando por el antepasador común. TLU, TMU. O sea que el individuo X, pasando por L, antepasado común L, el camino va a ser T, L, U, el N, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, F del antepasado común. ¿F de quién? De L, de este individuo, de L. ¿L es consanguíneo? No, porque no sabemos, no tenemos ni un árbol o un pedigrí que pueda determinar si existe una consanguinidad. Por lo que le ponemos 0. ¿Sí? Ahora, la fórmula es 1 medio elevado a la n, a la 3, por 1 más f de a. F de a es 0. O sea que cualquier número, o sea, 1 más 0 es 1, y cualquier número por 1 es el mismo número. O sea que la contribución es 1 medio a la 3, que sería 0,125. ¿Está? Bueno, después tenemos X, pero el otro camino, que tenemos que considerar, teníamos dos caminos, pasando por M. El camino va a ser T, M, U. El número de individuos, el N, es TMU, TMU son 3. El F del antepasado común, el F de M, 0. Entonces es la fórmula, es la misma que esta, es 1 medio elevado a la 3 por 1, que es 0,125. O sea que la contribución de X en realidad son de estas dos, o sea la suma f de X es igual a 0,25. ¿Sí? Ahora, eso era indispensable para poder calcular la endogamia de A, ya que A, los antepasados comunes, son X e Y. Bueno, entonces, ¿cuáles son los caminos? A es consanguíneo, sí, porque S y D son parientes. Tienen a X como padre en un lado y a Y como, en un caso, el padre y en otro caso, el nieto. Bueno, entonces acá A, el individuo A, el antepasado común, vamos a poner primero este, X. ¿Cuál sería el camino? S, X, D. X acá, D. El N, 3. F
del antepasado común de quién? De X. ¿Cuánto es? 0,25. ¿Sí? Ahora, la fórmula entonces es 1/2 elevado a la 3 por 1 más 0,25 es 1,25. Y 1/2 a la 3 por 1,25. 1/2 a la 3 por 1,25 es 0,15,625. 0,15,625. ¿Sí? Eso pasando por X. Ahora, el individuo A también, pero el otro antepasado común pasando por Y. Por Y, el camino va a ser S, Z, y D. Entonces el camino S, Z, y Z, y D. El I antepasado común, el N es 1, 2, 3, 4. El F de antepasado común, F de I. ¿I es consanguíneo? No, porque no sabemos si sus padres son parientes. Si P y N no tenemos datos de eso. O sea que F de I es 0. O sea que acá es 1/2 elevado a la 4. Por 1 más 0 es 1, cualquier número por 1, o sea directamente es 1/2 a la 4. Y 1/2 a la 4, 0,16, que es 0,0625 más esto, más la por otra línea, que es 0,15 más 0,15625, 0,21875. El F de A es 0,21 875. Bueno, esto sería el coeficiente de endogamia del individuo en cuestión. Coeficiente de endogamia de A. ¿Qué es el coeficiente de endogamia? Es una probabilidad de tener genes idénticos presentes en los antepasados comunes de X e Y. O sea, tiene una alta probabilidad de casi el 21% de tener genes idénticos en sus locus correspondiente de a un antepasado común. Bueno, eso es todo y espero que hayan entendido y les sirva. Cualquier duda, ya saben, no duden